Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Hoy la reseña es de este libro, Obscura 10 relatos, una auténtica joya de editorial Obscura, con una encuadernación, una edición perfecta, tapa dura, soft touch, se nota con el tacto, y que recopila 10 relatos escritos por 10 maestros del género, el género de terror y fantasía. Ahora os contamos todo sobre este libro. El género del libro. Estamos ante una antología del terror y de la fantasía más oscura, que va desde el miedo más primario a los fantasmas o a lo desconocido, hasta el descubrimiento de lo más oscuro que se encuentra en el propio ser humano. Existen incontables maneras de concebir el terror y transmitirlo, y lo veréis clarísimamente en este libro y en esta reseña. El argumento. Estamos ante 10 relatos de 10 autores distintos, por lo tanto hay gran diversidad en este libro, desde historias que parecen corrientes pero que dan un giro inesperado hacia lo terrorífico, hasta otras historias que ya sobrecogen desde el primer momento. Todas las historias nos hablan del miedo a lo desconocido, a lo misterioso, a lo oscuro, a aquello que no podemos controlar, a aquello que nos controla, al miedo a nosotros mismos. A continuación os hablo un poco de cada uno de los relatos. Abre la antología el relato Los 1000 libros que hay que leer después de morir, de Sofía Rey. Un relato que de por sí ya define lo oscuro, lo misterioso, lo incierto de la muerte, a través de un personaje abatido que vive toda su vida esperando la muerte a través de los libros y odiando a la sociedad. El segundo relato es Margot, de Malenka Ramos, y es una historia de fantasmas, visiones, sueños en torno al personaje de Margot, una niñera que murió ahogada en el lago y que persigue a todos aquellos que la conocieron. Una historia de fantasmas con algunas escenas sobrecogedoras, llena de terror y de suspense. En tercer lugar tenemos Espejismo, de Rodolfo Martínez, una historia de un extraño hotel situado en medio del desierto, donde el protagonista de la historia no puede escapar. Se mezcla ficción, sueños, realidad y un suspense que va creciendo durante toda la historia hasta un sorprendente final. La cuarta historia es El Faro, de Cristina Carro. Hay 3 personajes, una embarazada, unos adolescentes y el farero. Y el nexo común entre todos ellos es el faro. Veremos cómo predominan elementos como la soledad, el miedo y la percepción de la vida o de la persona que amas, que es en realidad totalmente distinta a la que creías. El quinto relato es Limítrofes, de Cristina Jurado, y nos narra la historia de unos superhéroes, los superhéroes más originales que he leído en mi vida, porque al final tienen unos poderes de lo más obscuros que os podáis imaginar, totalmente vinculados y relacionados con la muerte. Unos poderes que incluso, a diferencia de lo habitual, ni los propios superhéroes les gusta tenerlos. En sexto lugar tenemos Obscura, de Eduardo Vaquerizo. Nos narra la historia de un personaje que encuentra un ídolo extraño en el armario de su esposa. Un relato en el que realidad y obscuridad se mezclan constantemente y podemos incluso interpretar de varias formas todos los hechos realmente espeluznantes que se narran en este relato. El séptimo relato es El huevo, de David Jasso, un relato espectacular en el que todo empieza con la travesura de un niño que hará que en su vida se cruce el camino de un simple trabajador. 2 personajes muy normales hasta que veremos que la situación se les va totalmente de las manos, surge todo lo oscuro que hay en ellos y empieza un relato con muchísimo suspense, con mucha tensión y con un final que es del todo espectacular.
un relato que personalmente me ha encantado. El octavo relato es Chira, de Nieves Mories, un relato en el cual la protagonista encuentra unas notas manuscritas en la cafetería donde va habitualmente, unas notas que se encuentran entre los dibujos que hay para que pinten los niños. En estas notas se habla de una pérdida muy importante, de mucho dolor, y crea una necesidad por parte de la protagonista de saber más hasta que cambia incluso las prioridades de su vida. Su primera prioridad pasa a ser ya ir a la cafetería a ver si hay más notas, intentar averiguar qué pasa con el personaje que las escribe. Es una novela también que empieza como todo algo muy normal, pero lo oscuro va ganando terreno hasta un giro final sorprendente. El noveno relato tiene por título La penúltima, escrito por Jesús Cañadas, y en este caso el libro habla sobre lo que por desgracia es bastante habitual, que es los maltratos que sufren los niños en la escuela, o el llamado también bullying. En este caso los protagonistas están tomando unas cervezas recordando cuando eran niños que pegaban a otros niños, ¿no? Para ellos no le dan importancia, hablan de cosas de niños, pero ahora que son mayores y a medida que avanza el relato, verán que algo oscuro les está persiguiendo. Es también un relato que empieza como algo muy normal en la vida cotidiana, pero la oscuridad también, lo extraño, va ganando terreno hasta un final también muy sorprendente. Y por último, David contra Goliat, de Carlos Sisi. Un relato en el cual nos encontramos en una plataforma petrolífera y se halla unos restos que podrían ser de vida alienígena. Un relato que pone de manifiesto hasta dónde intereses económicos y la ambición de los hombres pueden mucho más que lo que serían decisiones éticas o morales. Una historia también con un sorprendente final. La lectura del libro. En este caso mi consejo es leer el libro despacio, con mucha concentración, entrar en cada uno de los relatos, disfrutar de ellos y ver, sentir lo que el autor intenta transmitir en todo momento. No es un libro ni mucho menos para leer rápido, para ver cómo acaba cada uno de los relatos, para tener prisa en ver cómo se finalizan. Justamente diría que lo contrario. Insisto, leer poco a poco, pero captar lo oscuro que hay en cada una de las historias. A veces incluso en estas historias el final, en alguna de ellas, es casi lo menos importante, o puede ser incluso interpretable de distintas formas, o incluso igual no te queda muy claro el final de alguno de estos relatos. Pero lo importante es haber vivido el relato y captar esta obscuridad que el escritor trata de transmitir en todo momento. Pensad también, muy importante, durante la lectura de este libro, que se trata de 10 relatos totalmente distintos, es que no tienen nada que ver uno con otro, y escritos también de forma totalmente distinta, porque son 10 autores distintos. Por lo tanto, así como en otros libros, igual los empiezas a leer y, yo qué sé, vas por la página 100 y ya ves que el libro no te enganchará de ninguna forma, o no es de tu estilo, o no te gusta, diría que en este caso abandonar sería un pecado. Nunca lo hagáis. ¿Por qué? Porque igual una historia no os gusta para nada, pero la siguiente es una historia que os encanta. Muy bien, pues vamos con la valoración del libro. Un libro que es muy difícil valorar con una única nota, ¿no? Con una puntuación, al ser tantas historias y tan diversas, pero la valoración que le doy es un 9, una nota muy alta, pero es que realmente es una joya de lo que es el género del terror, la fantasía y sobre todo lo oscuro. La edición del libro, la encuadernación, como hemos visto antes, es perfecta, es un libro precioso para tener también en vuestras estanterías. Desde un punto de vista literario, es excelente. Son grandísimos autores y la prosa, la narrativa es perfecta. Realmente da gusto leer este libro. Y no solo esto, no solo desde un punto de vista solo literario a nivel de prosa, sino cómo consiguen transmitir emociones, ¿no? Al final es un libro que se trata de esto, de transmitir terror, sensaciones, obscuridad,
a hacer un poco que el lector lo llegue a pasar mal en algún momento. Situaciones muy inquietantes, ¿no? Y estos autores, sin lugar a dudas, consiguen transmitir todo esto al lector. Como antología destacamos también la gran originalidad de los relatos. Son historias muy originales y que se salen mucho de lo convencional y de lo más habitual. Si eres un amante del género, este libro te encantará, garantizado. Si no eres especialmente un amante de este género, diría que te quedarás un poco con tres tipos de sensaciones, ¿no? Puede ser que con algunos relatos no lo acabes de entender desde principio a fin, simplemente haya relatos que no te logren enganchar, no los entiendas del todo. Habrá otros relatos que te enganchan desde el principio, te gustan, te transmiten, pero el final igual no lo acabas tampoco de entender. Hay finales en este libro que son incluso un poco abiertos o que quedan un poco a la libre interpretación por parte del lector. Y por último, habrá también relatos que te gustarán y te engancharán de principio a fin. Yo creo que si no eres un lector de este género, puedes encontrarte un poco en estas tres situaciones. Lo que está claro es que seguro que hay algunos relatos que te encantan y que solo por ellos ya vale la pena que tengas este libro. Por último, y reforzando un poco este punto, ¿no?, de la gran diversidad de opinión que a veces genera este tipo de antología y de varios relatos y de varios autores, nos hemos encontrado con una situación muy curiosa, y es que preguntando a varios lectores, opiniones y algunos incluso expertos sobre el género, nos hemos encontrado que la diversidad de opiniones era hasta el punto de que lo que para unos había un relato que para unos era increíble, fantástico, para otros este mismo relato pues no les acababa de convencer, y al revés, lo que para unos un relato pues era más flojo, para otros este mismo relato era una auténtica maravilla del género. Así que, muy bien, pues hasta aquí la video reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre decimos, seguidnos para poder descubrir grandes libros como este que os hemos presentado hoy. Y no os olvidéis, estamos también en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en nuestro blog, www.blogliterario.com. Hasta la próxima.